Hola, bienvenidos a este canal donde hablamos de política, filosofía y actualidad. Hoy vamos a abordar una cuestión que está generando mucha polémica y confusión. ¿Es compatible el identitarismo con el liberalismo? Veamos. El identitarismo es una corriente de pensamiento que se basa en la idea de que la identidad de las personas está determinada por su pertenencia a ciertos grupos sociales, culturales o biológicos, como el género, la raza, la etnia, la orientación sexual, la religión, etc. Estos grupos serían oprimidos o privilegiados según una estructura de poder que los sitúa en una jerarquía de dominación y subordinación. El identitarismo busca entonces reivindicar los derechos y el reconocimiento de los grupos oprimidos frente a los grupos dominantes, y denuncia las formas de discriminación y violencia que sufren. El liberalismo, por su parte, es una corriente filosófica, política y económica que promueve la libertad del ser humano, su igualdad política y jurídica y la búsqueda del progreso material de los pueblos. El liberalismo nació en el siglo XVII en Inglaterra, y tuvo su máxima expresión con la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana y los procesos independentistas en América Latina. Algunos de los principales pensadores del liberalismo fueron John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Adam Smith y John Stuart Mill. ¿Qué relación hay entre el identitarismo y el liberalismo? ¿Son compatibles o se oponen? Para responder a estas preguntas hay que tener en cuenta que el liberalismo no es una doctrina monolítica ni homogénea, sino que ha tenido diversas variantes y matices a lo largo de la historia. Sin embargo, se puede afirmar que hay algunos principios básicos que caracterizan al liberalismo y que lo diferencian del identitarismo. Uno de estos principios es el individualismo. El liberalismo defiende que los individuos son libres y racionales por naturaleza, y que tienen derechos inalienables que les corresponden por el hecho de ser humanos. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad. El liberalismo considera que los individuos son singulares y diversos, y que deben desarrollar su propio camino que les permita alcanzar la plenitud y contribuir al progreso de todos. El identitarismo, en cambio, sostiene que los individuos son producto de su pertenencia a ciertos grupos sociales, culturales o biológicos, y que su identidad está definida por las características comunes de esos grupos. El identitarismo niega o minimiza la libertad y la racionalidad de los individuos, y los somete a las demandas y las normas de los grupos a los que pertenecen. El identitarismo considera que los individuos son intercambiables y homogéneos dentro de cada grupo, y que deben seguir una agenda política que les corresponde por su condición de oprimidos o privilegiados. Otro principio básico del liberalismo es el universalismo. El liberalismo afirma que los derechos humanos son universales e iguales para todos los individuos, sin importar su género, raza, etnia, orientación sexual, religión o cualquier otra circunstancia. El liberalismo busca garantizar el respeto a estos derechos mediante el establecimiento de un Estado de Derecho que proteja a los ciudadanos frente al abuso del poder. El liberalismo también promueve el diálogo y la tolerancia entre las diferentes visiones del mundo, siempre que se basen en el reconocimiento mutuo de la dignidad humana. El identitarismo busca modificar el Estado de Derecho para favorecer a los grupos oprimidos frente a los grupos dominantes, y para imponer una visión única y excluyente de la justicia social. El identitarismo también rechaza el diálogo y la tolerancia con las visiones del mundo que considera opresoras, y recurre a la censura y la violencia para silenciarlas. Un tercer principio fundamental del liberalismo es el pluralismo. El liberalismo reconoce que en una sociedad libre y democrática existen múltiples intereses, valores y opiniones que deben ser respetados y representados. El liberalismo propone que la mejor forma de resolver los conflictos y alcanzar el bien común es mediante el debate público, la participación ciudadana y la deliberación colectiva. El liberalismo también acepta que no hay una verdad absoluta ni una solución definitiva a los problemas sociales, sino que se requiere de una constante revisión crítica y una apertura al cambio. El identitarismo, en cambio, defiende el dogmatismo. El identitarismo cree que hay una sola verdad y una sola moral que deben ser impuestas a toda la sociedad. El identitarismo desconfía del debate público, la participación ciudadana y la deliberación colectiva, y los considera como formas de legitimar la opresión y el privilegio. El identitarismo también rechaza la revisión crítica y la apertura al cambio, y los considera como formas de traicionar la causa y el grupo. Como se puede ver, el identitarismo y el liberalismo son corrientes de pensamiento que se oponen en aspectos fundamentales. El identitarismo niega la libertad, la igualdad y la diversidad de los individuos, y los reduce a meros representantes de grupos sociales.
El identitarismo también niega la universalidad, el respeto y el diálogo entre las diferentes visiones del mundo, y las reduce a meras expresiones de poder. El identitarismo, finalmente, niega el pluralismo, la participación y la crítica en la sociedad, y los reduce a meras estrategias de dominación o resistencia. El liberalismo, por el contrario, defiende la libertad, la igualdad y la diversidad de los individuos, y los reconoce como sujetos autónomos y responsables. El liberalismo también defiende la universalidad, el respeto y el diálogo entre las diferentes visiones del mundo, y las reconoce como fuentes de enriquecimiento mutuo. El liberalismo, finalmente, defiende el pluralismo, la participación y la crítica en la sociedad, y los reconoce como medios para alcanzar el progreso y el bienestar de todos. En conclusión, el identitarismo y el liberalismo son corrientes de pensamiento que se contraponen en aspectos esenciales. El identitarismo se basa en la división y el enfrentamiento entre grupos sociales, mientras que el liberalismo se basa en la unidad y la cooperación entre individuos. El identitarismo atenta contra la libertad, la igualdad y la diversidad de los ciudadanos, mientras que el liberalismo las protege y las promueve. El identitarismo amenaza la democracia liberal y sus instituciones, mientras que el liberalismo las fortalece y las perfecciona. Por todo ello, creo que es necesario defender el liberalismo frente al identitarismo, y reivindicar la igualdad ante la ley como uno de sus principios fundamentales. El liberalismo no es una doctrina perfecta ni acabada, sino que está sujeta a críticas y reformas. Pero el liberalismo es una doctrina que ha demostrado su capacidad para generar sociedades más libres, más justas y más prósperas. El identitarismo, en cambio, es una doctrina que solo genera sociedades más opresivas, más injustas y más pobres. Espero que este video les haya gustado, y les haya hecho reflexionar sobre este tema tan importante. Si quieren saber más sobre el identitarismo y el liberalismo, les recomiendo que lean algunos de los libros y artículos que les dejo en la descripción. También les invito a que me dejen sus comentarios, opiniones y sugerencias. Y no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita para no perderse ningún video. Hasta la próxima.